Ya bien, entonces hoy vamos a dar por iniciado nuestro proceso de eh, análisis, ¿ya? Y para hacer el análisis es necesario, bueno, saber qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el producto que tenemos que lograr y saber que en el análisis didáctico tenemos varias fases que nos van a ir dando algunos insumos para completar este diseño. Además, en el diseño vamos a diseñar una clase y esa clase va a tener un plan de clases y yo les propongo un modelo de plan de clases, ¿ya? Que se los voy a mostrar a continuación. El, del análisis didáctico, este documento eh, ya está en nuestra... Uch, qué mal. Este documento yo se lo subí en la parte de materiales eh, como síntesis de la síntesis en realidad. Son las distintas fases del análisis didáctico, de qué se trata así a grandes rasgos, qué preguntas voy a responder en esta fase y qué es lo que espero al final de esa fase del análisis eh, en cada una de las etapas, ¿ya? Nosotros vamos a hacer hasta el análisis de instrucción, ¿ya? Que el objetivo es la unidad didáctica o la clase misma, ¿ya? No vamos a, em, no vamos a hacer la implementación aún o para el momento de entrega del reporte, ¿ya? Porque eso requiere un análisis diferente y posterior eh, a la fecha que tenemos estipulada. Ahora, estoy pensando que nuestra planificación igual es sensible a estos retrasos, por ejemplo, o a la asignación de temas. Dependía mucho de cuándo le asignáramos el tema a trabajar, el tiempo que se le daba para trabajar. Eh, entonces le estamos dando la asignación hoy y esto está presupuestado de entregarse la semana del 24, 26 de septiembre, o sea, 2 semanas más. Eh, creo que, bueno, si bien hay tiempo, ¿ya? En 2 semanas se podría alcanzar a hacer una recopilación de información. Eh, vamos a tener que conversar ese día, a ver, 24 parece, no, 22 de septiembre, eh, para ver cómo va, ¿ya? Eh, y quizás aplazarlo hasta el martes de la semana siguiente. En el análisis conceptual, si lo recuerdan, abordamos el concepto en sí, ¿ya? En el análisis del contenido abordamos la revisión del texto. Entonces, aquí hay una serie de preguntas que va a responder y que tienen que estar o tienen que ser posibles encontrar la respuesta en el texto que usted eh, elabore como resultado del análisis, ¿ya? ¿Qué se obtiene del análisis conceptual? Una definición formal, una aproximación a cómo surge el concepto en la historia, ¿ya? En el análisis del contenido, cuál es la red conceptual del tema, cómo se presenta y cuáles fenómenos está involucrado y los que se presentan también pues, en los textos que hayamos revisado. ¿Cuáles son los focos prioritarios? ¿Cuáles son los procedimientos y conceptos claves? ¿Cuáles son los significados del concepto? ¿Ya? Luego en análisis cognitivo hay una propuesta de enseñanza, ¿ya? Hay un conjunto de tareas que apuntan al logro de las expectativas del aprendizaje, lo que se espera ahí. Aquí recuerdo que estaba
la inquietud de poner el cómo se aprende más que el cómo se enseña, bueno, podríamos incorporar esa pregunta aquí, en esta parte, ¿ya? Eh, cómo se aprende. En el análisis de instrucción, el resultado final va a ser la síntesis de todas estas en una clase asociada a su tema. ¿De acuerdo? Este documento ya lo tiene. Está, yo recuerdo haberlo publicado en la página, en el aula virtual. ¿Ya? Si hay alguna pregunta al respecto, hágala, por favor. Profe, ¿Sí? ¿en qué lugar del aula está? Debería estar en la parte de materiales o de lecturas. Ah, es que revisé recién y no me sale. ¿No le sale? Ya, vamos a revisar. A ver. Em, Profe, ¿cómo se llama este Word? fases del... A ver. Fases y resultados del análisis didáctico. Ya bueno, si no está, yo lo resubo o lo subo donde corresponde, pero según yo se lo subí. Vamos a ver, a lo mejor me estoy confundido. No, no está, dice Ramón. Eh, ya lo subimos inmediatamente. Claro, no está. Ya, lo puse en la carpeta de materiales de lectura, ¿sí? Y quiero mostrarles esto también.
Para diseñar o planificar la clase en realidad, vamos a construir un plan de clases, ¿ya? No sé si están familiarizados o han hecho algún plan de clases antes, probablemente que eh, si lo ha hecho haya sido diferente a lo que está presentándose, ¿ya? Ah, ya, Ariel pregunta si la semana siguiente se puede considerar como semana de trabajo. Eh, um, yo lo entendía de que no, o sea, no sé si es vacaciones o no, pero yo lo entendí solamente como que no habían clases ni evaluaciones. Pero no sé si vacaciones, como no dar trabajos. Ahora, si quiere, eh, ajustemos desde ya y cambiamos y movemos todo una semana, ¿ya? Y nos quedamos eh, sin complicaciones de que la próxima semana sea o vacación o suspensión de clases nomás. Eh, cambiemos a la semana subsiguiente entonces. El calendario, a ver, estaba para el 22 de septiembre, quedemos para el 29 de septiembre, ¿sí? Eh, sí, y así evitamos complicaciones. En las semanas, o sea, en las clases que vienen, que sería la clase del jueves 10, eh, bueno, con esta asignación, que se las van a tenerlas en el aula, con esta asignación ustedes empiezan a hacer el análisis didáctico, empiezan a buscar la información, empiezan a buscar, a desarrollar cada una de las fases. Organícense, por favor, para que esto no les sea tan trabajoso. Mire, yo sé que No, 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 se mueve todo una semana. El trabajo, o sea, el reporte y la prueba son el mismo día, entonces todo se mueve eh, para el día 29, ¿ya? Y la semana del 22 al 22 y 24, ustedes pueden hacer las preguntas y el próximo jueves también, pueden hacer preguntas sobre su análisis o lo que llevan, ¿de acuerdo? Eh, mire, yo sé que hacer un análisis didáctico no es una cosa simple, ¿ya? Por eso también se accede fácilmente a cambiar la fecha, porque se han desarrollado tesis doctorales que tienen que ver con el análisis didáctico de un tema particular, ¿ya? Eh, y eso lleva años. Yo aquí no le pido que haga una tesis sobre esto, ¿ya? Le pido que busque información relevante sobre cada uno de las fases en el análisis y que pueda responder a esas preguntas que yo le pongo ahí en la síntesis, ¿ya? En un documento que subí ahora y que le mostré. Eh, puede que se ahogue frente a tanta información sobre el tema, o puede ser que sea complejo, puede responder algunas cosas, por ejemplo, del desarrollo histórico del concepto, ¿ya? Los textos de matemáticas son más accesibles, los textos de historia podrían ser menos, ¿ya? Entonces, no, trate de responder a las preguntas que aparecen ahí en esa síntesis, con la visión que le da a cada una de las fases del análisis didáctico, ¿ya? Y con eso se arma su reporte 1. Ya. Y en paralelo al reporte 1, como está ligado al diseño 1, el diseño es de una clase, y yo le decía que hay un formato para presentar este plan de clase, o sea, de qué se va a tratar la clase o qué se va a hacer en la clase. Yo generé un modelo, un archivo, ¿ya? Que organiza en 5 fases
la clase, ¿ya? Hay una contextualización así muy local, eh, cuál es el nivel escolar, la temática, quiénes son los que están integrando el grupo de diseño, los conocimientos previos, el objetivo de la sesión, ¿ya? Eh, y en estas 5 fases eh, aparece una primera instancia de eh, el inicio, ¿ya? Es un desglose un poquito más fino de inicio, desarrollo y cierre, eh, en donde el inicio es simplemente presentar la situación que va a dar origen a su clase, ¿ya? En el formato del problema, bueno, aquí vamos a ver, eh, la, perdón, las columnas, antes de la fase, las columnas son generales para cada una de las fases, ¿ya? Entonces, aquí viene una explicación del momento de la clase, aquí cuál es lo que se espera que hagan los estudiantes, ¿ya? No solamente como respuestas, sino que como reacciones o incluso hasta como la organización o su disposición, ¿ya? Eh, ¿Qué hacer en caso de? Aquí atendemos a la contingencia de la clase, ¿ya? Pensando en que en nuestra mente de diseñadores de la clase tenemos un plan, tenemos una situación y que podría derivarse o desviarse hacia ciertos focos. Entonces, en esos focos, ¿qué hacer? Si el alumno pregunta tal cosa, ¿qué respuesta es la que se le puede dar? ¿Qué orientación se le puede indicar en el abordaje de un problema? Etcétera, ¿ya? Esto vuelve a tener relación con el análisis didáctico, ¿ya? Salen de ahí estas respuestas, o las reacciones, o los tipos de procedimiento que los estudiantes manifestarán, sale del análisis cognitivo, por ejemplo, o el de instrucción, qué tipo de preguntas se le hacen a los estudiantes, qué respuestas puedo obtener, ¿ya? Y en el de evaluación, esta columna eh, aún no, ¿ya? Porque es posterior a la implementación, ¿ya? Porque se dice que y cómo mejorar de las fases de la clase implementada, ¿ya? Entonces, esto es un pre y un post clase. Entonces, el- la presentación de la situación se contextualiza el problema o la situación que da origen a la clase para que los estudiantes comprendan de qué se trata, ¿ya? En la segunda fase, ¿ya? Se presenta el formato del problema, la forma en que se va a disponer, por ejemplo, los materiales, en la organización de la sala, eh, eh, que se entienda realmente el problema, ¿ya? O la situación que van a abordar. La tercera es la presentación del problema, es decir, ya directamente la, la situación problema que moviliza la clase. La fase 4 es la presentación de los resultados, procedimientos o, o las producciones de los estudiantes, ¿ya? Eh, Comprendiendo aquí, por ejemplo, la sociabilización de las respuestas de ellos, la discusión sobre lo que han hecho y cómo lo han hecho, y las 5, las conclusiones que se puede sacar del trabajo de la clase, ¿ya? Esas serían las 5 fases de, de nuestro plan de clase. Es una propuesta, no sé si en estos momentos ustedes tienen eh, alguna, alguna idea, por ejemplo, que podamos incorporar a este plan o modificarlo o considerar alguna cosa adicional o no considerar algo.
¿Mm? Ya, bueno. Ok, sí, podría, bueno, esto también está en la parte del diseño 2, ¿ya? Aquí el próximo jueves podríamos discutirlo y ahí lo modificamos de acuerdo a lo que necesitemos para tener una buena imagen o una buena em, perspectiva de lo que se trata nuestra clase, ¿ya? La idea de tener un plan de clase es, por una parte, saber lo que hay que hacer en cada momento de la sesión y por otra parte es que quien lea el plan de clases tenga una imagen o pueda como reconstruir la sesión que usted diseñó, ¿ya? Eh, Además que como tiene una parte de qué hacer en caso de, nos pone, como diseñadores, nos pone a preparar ciertas contingencias, ¿ya? A preparar ciertas respuestas frente a situaciones que podríamos no tener, eh, eh, no tener muy claras, ¿ya? Cosas que aparecen en las clases y cosas que deberíamos prever, ¿ya? Eso. ¿Pudieron ver las rúbricas? A ver, en la rúbrica se establece qué son, cuáles son los criterios que debe satisfacer un trabajo eh, eh, para que tenga para que esté completo, para que esté correcto, para que esté bueno, no sé cómo decirlo, ¿ya? Entonces, en la rúbrica del análisis didáctico, es más o menos extensa, ¿ya? Se desglosa por fases, ¿ya? Porque su reporte es sobre el análisis didáctico, ¿ya? Eh, se desglosa en una parte para el análisis del concepto, un análisis del análisis del contenido, un análisis cognitivo y un análisis de instrucción, ¿ya? Eh, Se supone que aquí se responde a las preguntas o se consideran las preguntas de este documento de síntesis que yo le propuse, ¿ya? Apunte aquí a los 5 puntos. ¿Cuándo su trabajo va a estar bien? Cuando en la fase de análisis del concepto se identifican correctamente todos los conceptos matemáticos involucrados, cuando se definen correctamente y se dan todas las definiciones de las cosas involucradas, ¿ya? Y así, apunte a esto, ¿ya? Cuando usted quiera ver qué le falta a su trabajo, bueno, examínese con esta rúbrica y vea cómo va, ¿de acuerdo? Responde solamente hasta el análisis de instrucción. Como le decía, el de evaluación no está ni va a estar, ¿ya? Porque por ahora no lo vamos a implementar. Eh, una vez que usted entre, o sea, que termine el reporte, adjunte esta rúbrica al final del reporte, ¿ya? Para que podamos eh, evaluarlo según esa rúbrica. Y para el plan de clases, que es un documento adicional en esta entrega,
¿ya? También hay una rúbrica que considera que las fases estén correctamente propuestas y que estén todas las fases, que se presente correctamente el problema, que las respuestas de los estudiantes se fijen en la segunda columna, que haya variedad de respuestas posibles, ¿no? En la qué hacer en caso de que se muestren qué cosas haría el profesor, cuáles medidas tomaría, ¿sí? Cómo actuaría el profesor en esos determinados momentos. Y en la fase de conclusiones de la clase, que se presenten conclusiones de acuerdo o acorde a su diseño, ¿no? Eso es una rúbrica esta, es más simple y también contempla las fases y las columnas del plan. ¿De acuerdo? Todavía hay tiempo de que usted pueda ver, revisar estas rúbricas y hacer sus comentarios, ¿ya? Eso, no sé si tiene alguna pregunta. Profe, al ¿Sí? final va a quedar pendiente lo de la asignación de los objetivos. No, o sea, a ver, está viendo mi pantalla compartida, ¿cierto? Sí. Aquí, sí, lo que quedaría pendiente sería ver lo de polígonos, ¿sí? Oh, solo polígonos, porque las otras ya las hicimos, ya las diferenciamos, ¿cierto? Por ejemplo, hay los grupos que tienen temas repetidos, o sea, claro, temas repetidos tienen subtemas diferentes. El que tiene razón y proporción tiene semejanza de triángulos por una parte, y el otro tiene teorema de Tales, el otro tiene Euclides, ¿ya? Los que tienen circunferencia tienen ángulos y el otro tiene elementos de la circunferencia. ¿Ya? Este sí tiene asociado un objetivo. Entonces faltaría este de polígonos, que es de el 10, y este de acá, vamos a ver. Séptimo y octavo. Polígono. Fórmula de área. No, polígono. ¿Qué podría ser de polígono? O quizás cambiarlo por otro que tenga más. Puede ser trigonometría, pero Profe, ¿sabe qué? no. Que el problema es que cuando nosotros hicimos la clasificación Sí. y se incluyó ciertos OA en la clasificación de polígonos, Ujú. según yo, la Y mayoría era simplemente porque el porque contenido decía. fuerte que ¿Mm? se veía dentro de un polígono. Sí. Pero no es como que se abarcara algo de polígonos como elementos o cosas por el estilo en sí. Mm. Sí, a mí por ejemplo, bueno, yo sé que estas categorías, y lo discutíamos con Brian, que estas categorías no son el borde entre una y otra categoría,
de repente es muy, muy así nebuloso, ¿ya? Como lo dice usted, polígonos podría ser asociado a área, podría ser asociado a ángulos, podría ser asociado a un montón de cosas, ¿ya? Entonces, decir que polígonos es un tema, eh, ¿cómo distingo ese tema de otro? ¿Ya? Ese es el problema. Yo puedo distinguir, por ejemplo, trigonometría como un tema, y lo puedo definir, ¿ya? Eh, pero, pero en polígono está más difícil hacer la división, ¿ya? A pesar de que dice polígonos aparece, claro, tanto en séptimo como en octavo, en primero medio, en segundo medio, aparecen, claro, pero son, eh, como dice usted, propiedades que se ven en polígonos, pero no necesariamente el estudio de polígonos así eh, por sí. Lo que podría hacerse en polígonos, pero esto es antes, es, por ejemplo, algunas relaciones, eh, como clasificación de figuras planas. Eso sería interesante, pero no nos da el nivel. O sea, de séptimo a cuarto medio, esa clasificación ya está antes, ¿no? Eh, lo que podríamos hacer es tomar otro tema. Y fíjese que pasa algo parecido con el concepto de medida, que yo aquí tengo pensado eh, invitar a alguien para que venga a discutir con nosotros sobre el concepto de medida desde la geometría, ¿ya? Em, Maricela, Profe, ¿sí? lo que pasa es que así como idea, no sé si le guste, pero en el OA 12 de séptimo, por ejemplo, con mi grupo nos dimos cuenta de que hay cosas que no se pudieron clasificar. Por ejemplo, habla de líneas y habla de puntos. Y de hecho nosotros clasificamos SOA como que pertenece a polígonos, siendo Ujú. que lo que se ve en realidad son líneas como perpendiculares, paralelas y un montón de cosas en triángulos y cuadriláteros. Y por eso le pusimos polígono. Pero en realidad lo que se ve son las líneas y los puntos. Mm. Mire, sí, tiene razón. Yo aquí, por ejemplo, eché de menos algo que está desde la geometría, pero está algebraizado, que es la geometría analítica, por ejemplo, rectas, el trabajo con rectas, que aquí aparece rectas paralelas, rectas perpendiculares. eh, Podría ser eso, podría ser esta parte para trabajar, ¿ya? Eh, o elementos primarios de un triángulo, no, elementos secundarios del triángulo, como polígonos, Claro, claro, esa es la idea. podría ser. A ver, intentémoslo así. Secundarios del triángulo. Y lo otro que estaba pensando es que congruencia no tampoco está explícito. Aquí sí aparece triángulos y cuadriláteros congruentes, pero en qué parte de esta clasificación aparece la congruencia de triángulos, que es un tema que nosotros estudiamos en la U, ¿cierto? Entonces podría ser esa la otra distinción en polígonos. Lo estoy pensando como temas que son importantes de ver en la media, o sea, en la escuela, ¿ya? La congruencia de triángulos le aparece una vez y después no se olvida nunca más, porque siempre va a estar apareciendo. Los elementos secundarios del triángulo también aparecen, ¿ya? Entonces aquí sería eh, o a 12, pero no sé si estará después, ¿no? Por lo que yo recuerdo, no.
Bueno, lo vamos a dejar así, abierto, sin el objetivo de aprendizaje. Que ponerle objetivo de aprendizaje también lo limita a que si yo le digo elemento secundario de un triángulo y lo tenga que trabajar solamente desde una perspectiva de séptimo básico y no otra, por ejemplo. ¿Ya? No quizás sin complejizar algo más. ¿Ya? Entonces vamos a dejar así como temas. ¿Ya? Aquí en poliedro, bueno, este es tema grande y no hay repetición, así que se puede elegir qué se va a hacer. ¿Qué otro podría causarnos conflicto? Lo demás está ya más acotado. En área de figuras planas, esto es, ¿cierto? Áreas 2D. ¿Sí? Y ya. Otra cosa que podría causar conflicto sería el tratamiento del volumen con el tratamiento de los cuerpos redondos. ¿Ya? Ya. Bueno, dejémoslo así. Dejémoslo así. Yo creo que se puede hacer la distinción. Por ejemplo, aquí podría ser la generación de cuerpos redondos y aquí la atención a los volúmenes de distintos cuerpos. ¿Sí? Ya, ¿cuál es la tarea que se le viene? Es que defina qué, qué objetivo va a abordar en el tema asignado. ¿Ya? Primera cosa. Luego, el análisis didáctico de su tema. ¿Ya? Ahora, son cosas que pueden hacerse en paralelo. ¿Ya? Uno puede ponerse a estudiar los elementos de la circunferencia sin necesidad de tener en la mente el currículum escolar. ¿Ya? Entonces, hágalo de manera paralela, pero sepa bien cuál va a ser su diseño, qué quiere diseñar. ¿Ya? ¿Se acuerda que en algún momento, en la sesión pasada, planteamos ciertas preguntas indicadoras? O sea, que nos preguntábamos antes de empezar. Bueno, una de las primeras es, ¿qué tengo que enseñar? Y la otra es, ¿a quién? ¿Y qué se espera que se aprenda de eso? Ya, partimos de ahí. Ya sabemos qué tenemos que enseñar. ¿Ya? Ahora falta saber qué de eso tengo que enseñar. ¿Ya? O sea, objetivos de aprendizaje. Y luego nos tiramos a la piscina de cuál es el tema, cómo profundizamos en él. ¿De acuerdo? La Profe, próxima, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, pero es que justo a mi grupo le tocó plano cartesiano y siento que pasa un poco lo mismo que pasaba con polígono. De hecho, estaba revisando un poco cómo habíamos clasificado los objetivos. Ujú. Cuando lo clasificábamos en plano era porque se veían objetos dentro del plano, por ejemplo, vectores, transformación isométrica. Esas eran las cosas que se veían en el plano y por eso pusimos plano. Entonces, como que me cuesta ver, Pero escoger un objetivo que no choque con quizás con otro tema. mm, y en plano cartesiano, bueno, la ubicación en el plano cartesiano es un asunto que se trabaja antes, no empieza en séptimo. Mm, y ya está vectores en otro lado, claro. Podríamos, a ver, en plano cartesiano, ¿qué podríamos hacer? Podríamos
podríamos fusionarlo con vectores y que su plano cartesiano sea vectores y sean vectores 2D, ¿ya? Ubicación, representación, vectores en 2 dimensiones, y aquí vectores en 3D, más asociado a rectas y planos en el espacio. ¿Le parece? Sí, como para que no se repita. Claro. Y que ese ¿Qué? fue el problema de cómo lo clasificamos. A mí la verdad Sí. me chocaba un poco eso y lo comenté con Brian, Ujú. de que en realidad cuando nosotros con mi grupo lo quisimos hacer de forma aparte, o sea, para avanzar un poco, decíamos ya, pero en realidad se está viendo polígonos, no, se está viendo ángulos en polígonos, pero no está la clasificación de ángulos, e igualmente lo clasificamos en polígonos. Entonces se me hace rara la clasificación Sí. en sí. Sí, no, yo sabía que iba a pasar eso, y de hecho, a ver, le comento, esta división del currículum de geometría es una cosa que se me ocurrió a mí hacer para este curso. No, yo no he visto otra división, ni oficial ni extraoficial, de geometría, así por tema, ¿ya? Eh, Porque, claro, tenía la idea de que no se nos chocaran, no se intersectaran los temas para hacer las clases, que fuesen análisis didáctico diferentes. ¿Ya? Aquí igual en el análisis vamos a tener intersecciones. ¿Ya? Por ejemplo, el que hable de trigonometría va a hablar en algún momento de semejanza de triángulos, ¿sí? Pero el foco es diferente. ¿Ya? El objeto que se va a enseñar es diferente. A ustedes dos también les va a pasar. Por ejemplo, el que va a ver vectores en 2D también va a tener, o sea, el que va a ver vectores en 3D también va a pasar por los vectores en el plano. Y el elemento común ahí va a ser el concepto de vector, ¿ya? Pero el foco es diferente, ¿ya? El tema de estudio ya le va a condicionar un poco el, el análisis de contenido, desde ahí va adelante, ¿ya? Yo sé que esta clasificación no puede ser así. Estas categorías no son excluyentes, ¿ya? Cuando yo veo volumen, puedo ver cuerpos redondos. Cuando yo veo volumen, puedo ver poliedros. Cuando veo área, puedo ver también los mismos otros dos, ¿sí? Entonces, no son categorías excluyentes, ¿ya? Pero bueno, la idea es que podemos ver que en geometría se desarrolla una línea de cálculos de volumen, ¿ya? O comprensión del volumen, ¿ya? Ah, ya, sí. Eh, Marcela dice que ellos hubiese sido más rigurosos al momento de clasificar. Sí, pero igual, Maru, teníamos 2 semanas nomás para hacerlo, ¿ya? O sea, el trabajo puede ser más profundo, más riguroso, más exhaustivo, evitando esta traslape de categoría, pero necesita más tiempo. Y un tiempo que no tenemos finalmente. Pero está bien, sí. ¿A qué se refería? A lo que mencionaba antes, por ejemplo, o sea, con el mismo tiempo que tuvimos, en vez de, siento que se forzó quizás, o no, no sé si esa es la palabra, algunos objetivos en algunas clasificaciones. Porque, por ejemplo, en el OA 11 o 10, no me acuerdo, creo que el 10 de séptimo, el contenido era ángulos, ¿Ya? ¿Sí? o sea, relaciones Ah, que involucran ángulos. Entonces siento que debería quizá haber una clasificación, o si no la hay, simplemente no clasificarlo en ninguno, pero lo clasificamos en polígonos. Y siento que era más se ven importante ángulos ángulos. en polígonos. Ya. Y, Sí, o entiendo. sea, en lo riguroso me refiero a que si no clasificaba ninguno, no clasificarlo. O quizás para evitar que al momento de como asignar los temas, Ujú. pasa esto de que en realidad una clasificación está llena de objetivos que en realidad el criterio para clasificarlo era que se enseñara sobre ese tema. Ya, Y al sí. final solamente como que está involucrado en.
claramente es fuerte el tema ahí, porque no, lo que decía el ayudante es que tampoco se ve el ángulo en la nada, y lo entiendo. Claramente tiene que haber un elemento donde se vea el concepto fuerte, pero como lo estábamos clasificando según los criterios, según yo, como que no iba ahí. Ya, sí, comparto, comparto, por ejemplo, de que este 10 se ve en polígonos, pero el fuerte es ángulo. Y claro, ángulos no les apareció en ninguna clasificación. Sería, no sé, sería, si ponemos la clasificación, la categoría de ángulos, sería igual eh, uy, de poco clara, porque van a haber eh, otros objetivos que van a decir ángulos en la circunferencia, ¿sí? Clasificación de triángulos según sus ángulos, etc. Entonces, eh, está difícil hacer la separación. Comparto de que esto se refiere más a ángulos que a polígonos, pero sí, también comparto de que se tiene que ver en un polígono, ¿sí? Son ángulos de polígonos, no son ángulos en el aire, como dice. Bueno, a ver, ya saquemos cosas en limpio. La clasificación o la asignación de temas la cerramos, ¿ya? Si hay alguien que se puso a investigar y se perdió un poco, bueno, el jueves es una clase, es un espacio destinado a hacer preguntas, ¿ya? No hay no hay otro objetivo más que darle espacio para que usted trabaje y profundice en el análisis de esto. Así que nos juntamos, yo voy a estar conectado, usted, si quiere, se conecta, si no, dedica ese tiempo a investigar. Si tiene dudas, yo voy a estar aquí para que las discutamos y resolvemos. Y así va a pasar entonces la semana del 22 también. La tarea que les queda entonces es investigar cuál es el objetivo que van a abordar y hacer el análisis, empezar el análisis. ¿Ya? Yo no tengo nada más para mostrarles por hoy. Si hay alguna duda, plantéela. Si no, nos veríamos el jueves. Gracias, Marusela, por tus intervenciones y aportes. ¿Alguna pregunta? Profe recomienda empezar por el reporte antes de hacerle el diseño de clase, ¿cierto? Sí, sí. Miren, yo lo que he visto, claro, lo que me han dicho de que la estrategia que se usa, que usaron, perdón, es que ven el tema, ven el objetivo de aprendizaje, eso ya los pone a pensar en la actividad de la clase, ¿ya? Y mientras están puliendo la actividad, están investigando sobre el tema, sobre cómo se presentan los libros, y sacando ideas para perfeccionar la actividad. Entonces, por eso yo le decía, es una cosa que puede darse en paralelo. La recomendación mía es vea qué tiene que enseñar y vea la matemática que hay detrás, ¿ya? A partir por el análisis del concepto. Y después de eso, pensar en una actividad. Es decir, bueno, a ver, si el concepto plantea estas relaciones, si se conecta con esto de acá, están estos conceptos involucrados, ¿qué puedo hacer? Así como entrete un problema, una situación, que conecte eso, que me muestre esa conexión. ¿Sí? Gracias, profe. Ya. Bien, quedamos aquí. Gracias por conectarse, por participar y nos vemos el jueves.